Hola a todos y bienvenidos a este nuevo análisis visual. Hoy vamos a diseccionar el que probablemente sea el rompecabezas de ingeniería más difícil extremo y, la verdad, despiadada de todo nuestro sistema solar. Lograr posar un vehículo completamente intacto sobre la superficie del planeta rojo. Desde hace décadas, la humanidad se ha negado a mirar al cielo con miedo, buscando siempre nuevos horizontes. Pero Marte no perdona ni un solo error. A lo largo de esta exploración vamos a ver cómo los ingenieros han tenido que exprimir la física y la imaginación al máximo absoluto para conseguirlo. Empecemos fuerte, un 50%. Se dice pronto, pero es una estadística que pone los pelos de punta. Aterrizar en Marte no es solo un desafío técnico, es que, estadísticamente hablando, es una auténtica carnicería. Casi la mitad de todas las misiones que hemos lanzado hacia allá han fracasado estrepitosamente. Hablamos de millones de dólares y décadas de trabajo convertidos, literalmente, en un cráter humeante de chatarra espacial. Y para entender por qué la tasa de fracaso es tan altísima, hay que entender primero las reglas del juego de este planeta. Todo se resume en esto, la paradoja marciana. Es como si el universo nos estuviera gastando una broma de mal gusto a propósito. Por un lado, la atmósfera es finísima, con apenas el 1% de la densidad que tenemos aquí en la Tierra. Eso significa que el aire no ofrece suficiente resistencia como para frenar una nave pesada usando solo un paracaídas. Pero por otro lado, y aquí está la trampa mortal, es lo suficientemente densa como para generar miles de grados de calor por pura fricción al entrar a 20.000 km/h. A esta ventana crítica de tiempo se la conoce en el sector como los 7 minutos de terror. Para que nos hagamos una idea de la magnitud del dilema, si quisiéramos aterrizar en la Tierra, un buen sistema de paracaídas nos sobra gracias a nuestra atmósfera densa. Si el destino fuera la Luna, al no tener atmósfera, nos olvidamos de la fricción y usamos cohetes directamente desde el primer segundo. Pero Marte está en un punto intermedio absolutamente diabólico que nos obliga a inventar unas locuras tecnológicas tremendas, combinando paracaídas, escudos térmicos y cohetes en una secuencia milimétrica. Así que, pasemos a la primera gran solución. Número 1. El método clásico de la misión Viking 1 en 1976. En el 76, la NASA logró su primer éxito rotundo con una coreografía en 3 actos que fue sencillamente alucinante. Hay que pensar que por aquel entonces las sondas eran más bien ligeras. En el paso 1, el escudo térmico hace el trabajo sucio, absorbiendo casi toda la energía de la reentrada y soportando temperaturas que derretirían el acero. En el paso 2, a unos 10 kilómetros de altura, ¡pam!, se abre un enorme paracaídas supersónico. Pero cuidado, porque la nave sigue cayendo a unos letales 200 km/h. Así que entra en acción el acto final. A 1500 metros del suelo, la sonda suelta el paracaídas, enciende sus retrocohetes y frena en seco. Pasa de 20.000 km/h a la velocidad de alguien dando un paseo tranquilo, justo antes de tocar el polvo marciano. Fue un triunfo total. Pero claro, aquí viene el problema. El punto crucial es que este diseño tiene un defecto letal a largo plazo. Si queremos enviar un rover más grande y pesado, este método clásico se desmorona. Necesitas motores mucho más potentes, lo que añade muchísimo peso. Para mover ese peso necesitas más combustible, que irónicamente añade todavía más peso a la nave. Es la pescadilla que se muerde la cola. Un círculo vicioso que condena cualquier intento de llevar cargas grandes. Hacía falta romper las reglas por completo. Y así llegamos al número 2, la era rebelde, aterrizando a base de rebotar con airbags. Menuda época más intensa. Hablamos de los años 90 y principios de los 2000. Queríamos enviar vehículos rodantes, pero el presupuesto era ajustado, así que no podíamos usar esa propulsión tan pesada. ¿La alternativa? Una idea brillantemente caótica que vimos en misiones icónicas como Pathfinder, Spirit y Opportunity. A pocos metros del suelo, la nave se envolvía en un capullo protector de Vectran, un material 5 veces más fuerte que el Kevlar. Se convertía en una especie de bola de pinball interplanetaria y chocaba brutalmente contra el suelo a más de 50 por hora. No se paraba, ¿no? Rebotaba hasta 15 metros en el aire, volviendo a caer y dando tumbos caóticos durante más de 1 kilómetro por un paisaje plagado de rocas afiladas. Cuando esta locura por fin se detenía en un silencio total, los airbags se desinflaban, la estructura se abría lentamente como una flor mecánica y ahí estaba, un rover perfectamente intacto en el centro. Fue una genialidad de bajo coste espectacular, pero tenía los días contados. Las matemáticas de los materiales son implacables. Si el peso del vehículo dentro de esa bola superaba la media tonelada, la energía del primer impacto sería tan brutal que desgarraría y haría trizas esos airbags al instante. Y en los laboratorios de la Tierra ya se estaban gestando rovers del tamaño de un coche todoterreno. El caos controlado de los rebotes ya no iba a servir de nada. Lo que nos lleva a dar un salto sin red. Número 3. El milagro del Sky Crane, utilizado en las misiones Curiosity y Perseverance.
Pensemos en un rover que pesa casi 1 tonelada. Las opciones tradicionales estaban agotadísimas. Tratar de envolver algo así en airbags terminaría en una explosión inmediata de tela al tocar Marte. ¿Y por qué no poner los cohetes debajo del chasis del rover como al principio? Pues porque al ser tan potentes levantarían una tormenta masiva de rocas a alta velocidad que destrozaría las cámaras y los sensores científicos antes siquiera de tocar tierra. Las matemáticas simplemente no cuadraban por ningún lado. Entonces, ¿cuál fue la respuesta a este callejón sin salida? El Sky Crane, o grúa celestial. La secuencia es de película. La nave se convierte en una especie de octocóptero, impulsado por 8 potentes motores. Frena en seco y se queda flotando en el aire de forma totalmente autónoma a 20 metros del suelo, como un ángel mecánico. Es una idea que sonaba ridícula al principio, pero funcionó. Desde ahí, el enorme rover desciende colgando únicamente de 3 delgados cables de nylon. Las ruedas se despliegan en el vacío y tocan la superficie a una suavidad pasmosa, a apenas 2 km por hora. Tras 7 minutos de puro terror y silencio absoluto, escuchar estas 2 palabras, aterrizaje confirmado, desata una catarsis brutal. En el instante exacto en que las ruedas tocan el suelo y el sistema detecta que los cables pierden tensión, unas pequeñas cuchillas pirotécnicas cortan el nylon. La grúa, liberada de repente de todo ese inmenso peso, acelera a fondo y sale disparada en diagonal para estrellarse de forma segura a más de 1 kilómetro de distancia. Y el vehículo se queda ahí, intacto y listo para rodar. Pero la historia continúa. Número 4. El futuro y el aterrizaje de misiones humanas. El próximo gran salto, la auténtica misión imposible de nuestra generación, es transformar a la humanidad en una especie multiplanetaria. Ya no hablamos de dejar caer laboratorios rodantes, hablamos de hábitats enteros y tripulaciones humanas. La desproporción de peso es abismal. Fíjense que el mismísimo Sky Crane parece ahora un simple juguete. Pasamos de aterrizar 1 tonelada con un cuidado extremo a intentar posar masas formidables que van de las 50 a las 200 toneladas. Es un cambio de paradigma tan salvaje que nos obliga a volver a lo básico, pero a una escala que jamás hemos visto. Para estas moles colosales, la respuesta parece estar en algo llamado retropropulsión aerodinámica supersónica. Imaginemos naves del tamaño de auténticos rascacielos. Usarán su gigantesco vientre de acero como freno al entrar en la atmósfera. Y en los últimos kilómetros encenderán unos motores masivos de metano apuntando directamente contra el flujo de aire a velocidad supersónica. Los gases de estos motores crearán un fascinante escudo dinámico extra contra el calor, frenando cientos de toneladas para posarlas con suavidad. Pero claro, a una escala tan masiva, los problemas son masivos. Apuntar propulsores tan potentes hacia el suelo marciano excavaría cráteres inmensos bajo la nave al instante y lanzaría rocas como si fueran balas, destrozando la propia estructura. ¿Cómo evitamos esto? La ingeniería actual baraja soluciones que suenan a pura ciencia ficción. Por un lado, enviar misiones robóticas previas para que construyan plataformas de aterrizaje planas. Por otro lado, apagar los motores a cierta altitud y usar un cojín de gas a altísima presión en los instantes finales para evitar que las llamas toquen directamente el terreno inexplorado. Desde los precisos retrocohetes de las misiones Viking, pasando por esos caóticos rebotes de los airbags, hasta llegar a la pura poesía mecánica de colgar un rover gigante de unos hilos de nylon, cada método no es solo un hito tecnológico, es el reflejo de una imaginación humana que no conoce límites. Al ver toda esta evolución de cara a nuestro mayor reto, surge una gran pregunta final. De todo lo que hemos visto, ¿qué método resulta más alucinante y cuál funcionará realmente cuando lleguen los primeros humanos? Es una invitación a pensar en lo increíble que será el próximo capítulo en el suelo del planeta rojo. Esperamos que este análisis visual haya sido tan fascinante de explorar como lo ha sido de preparar. Nos vemos en la próxima.